y vamos a estar estudiando uno de los temas acerca de la vida de Jesús. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 4, verso 17. El tema de hoy se titula El oficio del rey. Fíjese, ese es el tema de hoy, el oficio del rey. Usted recuerda que hace algunos días hablamos acerca del oficio profético de Cristo. También el Señor era rey, es rey y tiene algún trabajo que realizar. Pero Mateo capítulo 4, verso 17, cuando usted lo tenga, dice amén. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Usted sabe que el Cristo en esa tremenda labor de volver a reinar sobre su creación llamada tierra, porque la tierra la dieron en administración al primer Adán, pero Adán no supo administrarla, no supo reinar sobre la tierra y vendió su administración. Entonces tuvo Dios que enviar al postrer Adán, le llama Corintios, al postrer Adán, que es el Cristo, para que volviera a reconquistar lo que Adán perdió a través del pecado. Pero este proceso de reconquista, este proceso de volver a ganar toda la tierra para Dios, iba a ser un proceso sumamente largo, despacio, bien calculado y bien cuidadoso de parte de Dios. Primero, tenía el Señor que enviar a muchos mensajeros. En el Antiguo Testamento el Señor envió muchos profetas para que hablaran acerca de la venida del futuro rey. Pero muchos no le creyeron, como en el día de hoy muchos todavía no creen en ese futuro rey. Todavía no lo creen. Por eso ha llevado tanto tiempo la reconquista, no porque Dios no pueda conquistarla en un solo día, sino que para conquistar Dios la tierra le bastaría, hermano, cuestión de segundos, cuestión de minutos, cuestión de horas, reconquistar toda la tierra. Pero Dios no está interesado en la tierra, Dios está interesado en los corazones, en los seres humanos. Y estos seres humanos que necesitan ser conquistados, no los conquista Dios a la fuerza, no los conquista Dios por obligación, sino que les hace un llamado, les hace una invitación. Y en eso es que ha ido Dios, hermano, conquistando corazones más que territorios. Pero veamos un poquito más. Vaya a Primera de Corintios capítulo 15, versículos 24 y 25. Porque muchos se preguntan, pero ¿y entonces cuándo, hermano? ¿Cuándo es que el Cristo va a reinar? ¿Cuándo es que Dios va a reinar? Ya se tardó mucho. Bueno, la Biblia dice que el Señor no ha venido no por su tardanza, sino porque está esperando que los corazones se arrepientan. ¿Cuántos dicen amén? Que las almas se arrepientan y vuelvan a Él voluntariamente. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 24 y 25. ¿Lo tiene, hermano? Dice, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine, oiga, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Dios de los cielos?
Vaya. Entonces, este pasaje da a entender, hermano, el proceso que Dios va a seguir hasta que Él pueda establecer o hasta que Él establezca su reino. Primero, el reino sobre la tierra, gobernando el Cristo Rey. Pero al final de los tiempos, el mismo Cristo va a entregar su reino al Dios y Padre. Fíjese, porque no es lo mismo, por favor oiga esto, no es lo mismo el reino de Cristo que el reino de Dios. No es lo mismo, ya se lo voy a explicar. El reino de Cristo es cuando Dios establezca su reino aquí en la tierra y el rey de toda la tierra sea Jesucristo. Pero después de ese reinado viene un reinado mayor y un reinado más amplio. Es el reino eterno. Es cuando el Cristo, después de haber reinado 1000 años y después de haber puesto a todos sus enemigos bajo las plantas de sus pies, y ya no exista ningún enemigo a vencer, entonces el mismo Cristo le entregue el reino a Dios Padre para que dé inicio el reino eterno. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Bye. Por eso note que Primera de Corintios dice claramente, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ese es el reino eterno, ese es el reino final. Pero vamos a ir tratando de desarrollar esta noche los eventos, algunos eventos mayores que se van a tener que dar antes de que venga el reino eterno. Antes de que venga el reino del Padre, tienen que haber algunos eventos aquí en la tierra. Número 1, el primer evento le podríamos llamar el reino, déjeme ver aquí. El primer evento, el primer tiempo es la predicación del reino. Esa es la primera parte de esta conquista que Dios está haciendo. Vaya conmigo a las Escrituras, Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo capítulo 3, versículo 2. Amén, hermano. Leemos a partir del versículo 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino, ¿qué dice, hermano? El reino de los cielos se ha acercado. Vale. Entonces la primera etapa de esta conquista es la promulgación del reino, es la predicación del reino. Esa es la primera etapa de la conquista. Por eso vuelvo a repetirle, Dios no está interesado en tomar tierra, Dios está interesado en ganar almas, en ganar corazones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me entienden eso? Dios no está muy interesado en ganar un pedazo de tierra, porque al final y al cabo la Biblia dice que toda la tierra y su plenitud es del Señor. Toda la tierra y su plenitud, todo lo que en él habita es del Señor. Ahora, el gran detalle es que la creación de la tierra le volvió la espalda. El problema no es la tierra, el problema no es lo que está en la tierra físico. Ellos solamente están esperando que los humanos, los seres creados por Dios, le vuelvan su rostro hacia el Señor. Por eso la Biblia dice claramente, la misma tierra gime por ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que está esperando la tierra? La tierra está esperando ser redimida también.
La tierra está esperando que la rediman. La tierra está esperando la venida del Mesías. Pero ese Mesías no va a venir hasta que se haya cumplido la palabra del Señor, se haya cumplido el tiempo de los gentiles, el tiempo de la predicación, el tiempo de la presentación del evangelio, el tiempo de la predicación de las buenas nuevas, y los que han de ser salvos sean salvos, y los que ya se perdieron pues se pierdan de una sola vez. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos me entienden eso, hermano? Mire, Dios, el Cristo, está predicando la predicación del reino para salvar lo que es salvable. Aleluya. Lo que es salvable. Porque lo que no es salvable, pues no se va a salvar nunca. Aunque el mismo Jesús les venga a predicar. Gloria a Dios. Ay, hermano, ¿será que no se pueden convertir? Bueno, si ya hubieron algunos que oyeron al propio Cristo y viendo al Cristo no le creyeron. Aleluya. Ya algunos vieron al mismo, al Verbo encarnado, al Cristo hecho hombre, y oyeron su mensaje, pero en lugar de recibirlo, lo rechazaron y gritaron, muchos gritaron, crucifíquenle, porque no lo recibieron. Entonces, eso quiere decir que hay gente en la tierra que aunque les predique el mismo Señor Jesucristo, no se van a salvar. Aleluya. Eso está un poco complicado. No es que Dios no quiera, es que los corazones se cierran y le dicen, yo no quiero, no quiero. Y como Dios es un caballero, ¿cuántos dicen amén? El reino de Dios, oiga esto es bien interesante. El reino de Dios es el único que va a tener un reino que no tiene a nadie obligado en el reino. Es el único reino que no tiene que oprimir a un pueblo para obedecer. Es el único reino que no tiene, hermano, que encarcelar a su gente. Es el único reino que no tiene que usar el ejército del reino para obligar a su pueblo que le adore. No, solo voluntarios van a ver ahí. Solo gente que ha entendido que en el reino de Dios está la gente que ama a Dios con todo el corazón. Dale un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Bye. Veamos un poquito más. Vaya, entonces la primera parte, vuelvo a repetir, la primera parte de la recuperación del reino consiste, número uno, en la predicación del reino. Esa es la primera parte. La segunda parte, en la reconquista, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 y 17. La segunda parte de la reconquista del reino consiste en llevarse a los suyos. Es decir, en arrebatar a los que le pertenecen a él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 al 17. Por eso, mire qué interesante, que una vez que él termine de predicar el reino sobre la tierra, se va a llevar a los que son de él. Se los va a llevar. Vale. Capítulo 4, verso 14 y 17. ¿Lo tiene, hermano? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿qué dice, hermano? Siempre con el Señor. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos ya oyeron de la predicación del reino? Levanten la mano los que ya oyeron la predicación del reino. Ahora, ¿es usted del reino? ¿Es usted parte del reino? Porque si usted es parte del reino, lo van a venir a recoger del reino. Fíjense, a los que se prepararon, a los que estuvieron listos, a los que, hermanos, no han tomado el reino como un juego, los que no han tomado el reino de Dios como una diversión, a los que no han tomado el reino de Dios como un tiempo para pasarlo. No, los que han entendido que el rey viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Si usted ha entendido que el rey viene pronto, su pueblo debe de estar preparado, su pueblo debe de estar listo, su pueblo debe de estar aguardándolo, debe de estar diciéndole como Apocalipsis, y el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. ¿Cuántos pueden levantar su mano conmigo y su mirada al cielo y decirle: Señor, ven, Señor Jesús? Pero así convencido, con todo el corazón. No como, ay, no, Señor, dame una semana más. No, ¿cómo que dame una semana más? Y dame un año más, Señor, tal vez en el año me compongo y tal vez, Señor, me arreglo. No, la reconquista del reino lleva por primera etapa la predicación del reino, pero la segunda etapa es venir a recoger lo que es suyo. Por eso a los apóstoles o a los discípulos les dijo: yo me voy, pero voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Eso quiere decir, hermano, que Él no, mire, hermano, Él no está allá de balde, hermano. Si Él está intercediendo por nosotros, dice la Biblia, que está a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. Dos, está construyendo el lugar donde va a morar su esposa, porque Él no la va a llevar a la casa del Padre. Aleluya, gloria a Dios. Como se hace hoy en día todavía, ¿va? Y allá andan buscando donde un cuartito ahí donde meterse, ahí, dame unos mis meses, y llevan como 10 años ahí, ya se complicó la cosa. No, Dios no va a meter, Cristo no va a meter a su esposa en la casa del Padre. Yo voy a preparar morada para vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Dios de los cielos? Vaya. Entonces, el arrebatamiento o el venir a recoger a los suyos es uno de los eventos trascendentales de la conquista del reino. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento, diría yo, que es el inicio de una consecución de eventos rápidos. Si el ser humano ha creído que Dios se ha tardado y ha tomado, quizás no era muy en serio la promesa de Dios, o quizás ya se tardó mucho. Mire, hermano, cuando venga por lo suyo, va a empezar una serie de eventos que no van a dar tiempo a nadie de andarse preparando, que ya no van a dar mucho tiempo de hoy que nos predique otros 1000 años, nada de eso. El reino va a empezar, hermano, a evolucionar o a ser conquistado de una manera rápida. Pero hay que estar preparados. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15, donde también habla acerca de la venida del Señor. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor, hermano? ¿Usted está esperando la venida del Señor? 1 de Corintios capítulo 15 habla también ahí acerca del arrebatamiento. ¿Cómo va a ser ese día? Ya vimos que los muertos en Cristo se van a levantar allá por el capítulo 15,
en el verso 51, dice: he aquí os digo un misterio. Por favor, es un misterio. Por eso, cuando usted y yo le hablamos del arrebatamiento a una persona, se queda como en blanco, se queda: ¿y de qué están hablando? Porque es un misterio. Este misterio no se puede entender sino solo por el Espíritu. No se puede entender con la mente humana. Solo se puede entender por el Espíritu. Vaya. Primera de Corintios 15, verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Recuerde que está hablando del pueblo de Dios. Cuando la palabra dice todos, se está refiriendo a todos los que han creído en Jesucristo. No está hablando de todo el mundo. Está hablando de todos los de la familia de la fe. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos, ¿qué dice, hermano? Transformados. Vale, entonces mire, ¿cuánto tiempo le va a tomar a Dios llevarse a los suyos? ¿Cuánto tiempo cree? ¿Usted cree? Mire, hermano, yo sé que usted ha visto por televisión y quizás ha vivido en carne propia lo que es una, ¿cómo se llama esa cosa? Evacuación. Y usted sabe, hermano, que las evacuaciones son bien complicadas porque llevan mucho tiempo, sobre todo porque cuando están saliendo todos se van al embotellamiento y son horas en los freeways esperando salir. Pero a Dios no le va a tomar más que un abrir y cerrar de ojos sacar de aquí a todo su pueblo, de todo el mundo, no solo de una ciudad, de todo el mundo va a sacar Dios a los que son de Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo lo enseña muy bien y dice: todos vamos, algunos los que somos de Cristo, vamos a salir de aquí. Primero dice Cristo, después las primicias y luego los que son de Cristo, dice. O sea, hay un orden de evacuación, hermano. Aleluya. Por ejemplo, los muertos en Cristo van adelante. Fíjese. Van adelante ellos. ¿Por qué? Eso no me pregunte a mí, eso hay que preguntárselo al organizador allá arriba, en el cielo. Él es el que lo organizó así. Pero note, ¿cuánto tiempo le va a tomar? Un abrir y cerrar de ojos. Ahora, una vez que los de Dios se van, entonces aquí en la tierra se empiezan a pelear la tierra. Fíjense. Aquí abajo se inicia el tercer evento de conquista, la gran tribulación. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al tercer punto. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 14. Mire el proceso de conquista. La gran tribulación, hermano, pero eso es del diablo. No, espérese, no. La gran tribulación no es el enojo del diablo en la tierra, no. La gran tribulación es la ira de Dios desarrollada para aquellos que no quisieron nada con el Señor. No es la ira del diablo, es la ira de Dios manifestándose a los moradores de la tierra por cuanto no quisieron nada con el Señor. Ay, hermano, pero ¿irá a haber gente salva ahí? Sí, la Biblia dice que sí, aunque yo no recomiendo esa salida. Yo recomiendo la primera salida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿En cuál salida se quiere ir usted? ¿Se quiere ir usted en la primera? ¿Se anota, hermano? Al final vamos a estar anotando. Aleluya. Sí, pues, al final vamos a anotar. Aquí adelante. Ahí el Señor que lo anote a usted. Ay, hermano, pero yo ya estoy anotada. Bueno, ya eso es usted y Dios. Eso es con Dios. Esa lista nadie la sabe. Esa lista
la tiene solo Dios. Él es el único que lo conoce. Por eso me recuerdo yo que el doctor Ríos, el apóstol, decía que en el cielo van a haber grandes sorpresas. Porque los que uno creía que iban a estar allá arriba, no los va a encontrar. Y los que pensó que no iban a estar, allá van a estar. ¿Pero por qué decía eso? ¿Por qué decía eso? Para dar a entender que la lista del arrebatamiento no depende de nuestros sentimientos, no depende de lo que yo crea, depende de lo que usted y yo nos preparamos delante de Dios. Y esa lista la tiene el Señor, nadie más, nadie más. Es algo así reservado, tan reservado como el día en que Cristo va a regresar a la tierra, tan reservado así. Por eso cuando le preguntaron al Señor, Señor, ¿y cuándo será eso, Señor? Él dijo, el día y la hora. ¿Qué dice, hermano? Nadie lo sabe. Es como la lista. La lista, mire, aunque le preguntemos a cualquiera, al mejor predicador del mundo, a un ángel, no la saben, porque la lista la tiene Dios. Veamos un detalle más, pues. La gran tribulación, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. ¿Lo tiene, hermano? Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué? Porque está en la batalla. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían, ¿en qué, hermano? En caballos blancos. Mire, va a regresar en caballo usted. Aleluya. Y le seguían en caballo blanco. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Por qué estoy leyendo este pasaje? Porque no estoy haciendo énfasis en los acontecimientos que van a pasar en la gran tribulación, como por ejemplo la persecución a aquellos que se hayan quedado a lavar su ropa, a los creyentes que andaban jugando en el evangelio, que no estaban listos, que no estaban preparados y que los persigue la bestia. ¿Por qué no estoy haciendo énfasis a eso? Porque es una serie de acontecimientos que, aunque van a suceder, mi propósito en este tema es ver cómo el proceso de conquista se está desarrollando. En el periodo de la gran tribulación, muchas naciones se van a unir, va a haber batallas por conquistar la tierra, por el poder de la tierra, por quién va a gobernar esta tierra. Esto es mío, no, esto es mío. Y se van a aliar naciones entre naciones y van a pelear unos contra los otros. En el mismo intento de conquistar la tierra, van a tratar de, hermano, de raer de la tierra a todo el pueblo de Israel, que es la otra parte del pueblo del Señor, que el Señor va a venir también a defender y a cuidar. Pero mi punto es que el periodo de la gran tribulación, que son 7 años, oiga por favor, son 7 años de gran tribulación, los primeros 3 años y medio de una paz aparente, porque si usted se recuerda, el viaje del arrebatamiento va a crear una crisis mundial, va a crear una crisis
sin precedentes, hermano. Si usted cree que acontecimientos como los que estamos viendo hoy en día, de bombas, de esto y lo otro, obviamente crean confusión, obviamente crean aflicción, obviamente crean inseguridad. Por cierto, hay que orar por la gente que está necesitada en esas ciudades. ¿Cuántos se unen para orar por ellos? Amén. Hay que orar por ellos, hay que pedirle al Señor que los fortalezca. Pero note por favor, si usted cree que un evento de esos ocasiona confusión, imagínese lo que va a suceder cuando miles y millones de personas desaparezcan de toda la tierra. Imagínense lo que va a pasar. Imagínense lo que va a pasar cuando miles y miles y millones de creyentes salgan de esta tierra en esa gran evacuación de Dios, llevándose a los suyos hacia los cielos, dejando vehículos a medio andar, dejando aviones a medio andar, dejando trabajos a medio andar. ¿Qué va a pasar? Alguien dijo: no, hermano, eso no puede ser, porque Dios es un Dios de orden. Claro que es un Dios de orden. Si Él se los va a llevar en orden, el desorden va a quedar aquí abajo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso. Alguien me dijo a mí: no, eso no puede ser, porque Dios es un Dios de orden y no puede ser que pase todo eso en el mundo. Es que se va a llevar a los suyos. Lo que queda aquí no es de Él. Aleluya. A los que se lleva, dice la Escritura en Corintios, y todos serán llevados en su propio orden. Eso quiere decir que se los va a llevar en orden. Pero lo que queda aquí abajo es una confusión mundial que da inicio al periodo de la gran tribulación. No me voy a detener mucho ahí. Son 7 años. Al final de los 7 años, el anticristo, la bestia, estará a punto de tomar el control mundial a través de batallas, a través de luchas, a través de querer destruir al pueblo de Dios. Y en ese entonces es que va a aparecer el Cristo en caballo blanco. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero no solo Él, sino a todos los que estén con Él ahí arriba. Vendremos en caballo blanco para pelear la batalla con nuestro Dios y por nuestro Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Mire, yo lo veo un poco preocupado, como así como que, ¿será, hermano? Pues si yo no puedo manejar nada, allá lo van a enseñar, hermano. Porque recuerde que nuestra lucha no es contra sangre o carne. Nuestra lucha es contra principados y potestades y huestes de maldad. Y aunque en la gran tribulación va a haber una batalla física, eso es real, eso es cierto, miles y miles de ejércitos peleándose por la tierra, la Biblia dice que los que vienen con Cristo son llamados, escogidos y fieles del Señor, que usan las armas de la luz. No vamos a traer, hermano, una arma física, no, porque poderosas son las armas de Dios, más poderosas que las armas físicas. Por eso usted ve que del Señor, dice la Biblia, de su boca sale una espada de 2 filos con la cual va a destruir naciones que se levantan contra Dios. Pero oiga esto: la gran tribulación termina con la venida de los ejércitos celestiales y Cristo. ¿Para qué? Para reconquistar lo que le pertenece a Dios, que es la tierra y los moradores de la tierra y lo que habita en la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso note por favor lo que dice en el último verso que estábamos leyendo.
Estoy en Apocalipsis capítulo 19. Dice el verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballo blanco, y de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Y él, ¿qué dice, hermano? Las regirá con vara de hierro. Bueno, aquí viene el cuarto evento, que es importante que usted lo sepa, y es el establecimiento del reino de Cristo aquí en la tierra. Note la gran diferencia. El reino de Cristo es aquí en la tierra. El reino de Dios es allá en el cielo, eterno, eterno. Vale. Entonces el número 4, el cuarto evento antes de conquistar todo, es el reino milenial. Apocalipsis capítulo 20, verso 4 y 5, por favor. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. ¿Lo tiene, hermano? Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Oiga, esto es serio. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Quiénes son esos? Bueno, ya lo vamos a ver en un segundo. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto? Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bien. El cuarto evento, que es el reino milenial, es el establecimiento de un reino aquí en la tierra, cuyo gobernante y rey va a ser Cristo. Su trono va a estar en Jerusalén, y desde Jerusalén Él va a gobernar todas las naciones. Las va a gobernar con vara de hierro, dice la Escritura. Las va a gobernar, va a ser un reino tal restaurado, que se va a restaurar la armonía como en el huerto del Edén. Es decir, va a haber armonía entre los hombres, va a haber armonía entre los animales, va a haber armonía entre todo lo creado, va a haber una armonía especial. Es el reino milenial aquí en la tierra. Pero usted recuerda que en esos 1000 años Satanás es atado en el abismo y lo atan por 1000 años ahí. Mientras Cristo está reinando en la tierra y todo es paz, prosperidad y bendición, Satanás está atado por 1000 años. No ha sido todavía lanzado al lago de fuego, porque falta primero, antes de enviarlo al lago de fuego, falta establecer el trono blanco, que es donde van a juzgar a todos los muertos, a los muertos sin Dios, a los muertos que no quisieron conocer de Dios. Fíjense. Ahora, vaya conmigo un poquito más, Apocalipsis 20, verso 11. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos a ver verso 14. Y la muerte
y el Hades fueron, ¿qué dice, hermano? Fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, dejémoslo hasta ahí un momento. El reino milenial termina con el juzgamiento de los muertos sin Cristo y con el juzgamiento de los últimos y más grandes enemigos de Dios. Ahí termina el reino milenial. ¿Cómo va a terminar el reino milenial? Con el establecimiento del trono blanco. ¿Para qué van a establecer el trono blanco? Para juzgar a los que murieron sin Cristo, a los que no quisieron nada con Dios. Pero van a juzgar ahí también a los grandes enemigos de Dios, de Cristo, al diablo, al Hades, que es el infierno, y la muerte. ¿Se acuerda que Primera de Corintios dice que el fin, por favor, cuando la Biblia habla de fin, se puede referir a una cantidad de eventos finales? Pero Primera de Corintios habla del fin. Aleluya. Y mire, esto es un poco delicado. Porque el fin, podríamos decir para nosotros, el fin es el arrebatamiento. Pero después del arrebatamiento viene la gran tribulación. Y después de la gran tribulación viene el reino milenial. Y después del reino milenial viene el trono blanco. Y entonces viene lo que dice Primera de Corintios 15, el fin. ¿Cuál es el fin? Y cuando el Señor haya puesto a todos sus enemigos bajo las plantas de sus pies, entonces Él mismo entregará al Dios y Padre el reino, para el reino eterno. ¿Sí me estoy dando a entender? En el gran trono blanco, el Cristo concluye el reino milenial y el reino de Cristo, destruyendo por la eternidad a todos sus enemigos, sin que quede ni uno solo. No queda ni un enemigo vivo. Los últimos 3 enemigos, la Biblia menciona, y el último enemigo a vencer, dice la Biblia, es la muerte. Entonces, por eso el Cristo deja por último a esos 3 enemigos: al diablo, al infierno o el Hades y a la muerte. Y una vez que destruya en el lago de fuego a esos 3 personajes, entonces viene la última etapa del proceso de conquista. Y la última etapa es el establecimiento del reino eterno. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén, hermano. Veamos una vez más Primera de Corintios capítulo 15, versos 24 y 25, y luego vamos a ir al libro de los Salmos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 24. ¿Lo tiene, hermano? Leo el versículo 23. Aquí está el orden que le decía. Dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Verso 26. Y el postrer enemigo que será destruido es ¿qué? La muerte.
Entonces note, allá en Apocalipsis, donde leímos en el capítulo 11, dice que toman el Hades y a la muerte y lo lanzan al lago de fuego. Pablo lo vio de alguna manera profética, lo logró ver y dijo: es necesario que él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo las plantas de los pies. Y el postrer enemigo, ¿cuál es el postrer enemigo? El último enemigo a vencer es la muerte. Pablo lo logró ver y Apocalipsis lo relata, Juan lo relata de una manera profética y sobrenatural y dice claramente: al final de los tiempos el Señor va a poner el trono blanco y ahí va a destruir al Hades y la muerte. ¿Qué es lo que faltaría entonces? Lo que faltaría sería entregar el reino al Padre y decirle: Señor, lo que tú me diste, lo entrego a ti de nuevo. ¿Sí me doy a entender? ¿Se acuerda usted que la Biblia dice que Dios le dio a Cristo toda autoridad y toda potestad? Por eso de entre los salvos Cristo podía decir: Señor, de los que tú me diste, ni uno solo. Oiga por favor esto que le voy a decir. ¿Usted cree que Cristo estaba mintiendo cuando le dijo al Señor: Señor, de los que tú me diste, ni uno solo se me ha perdido? Si no solo, ¿quién? El que ya venía perdido, Judas. Judas ya venía perdido. Por eso el Señor Jesucristo le dice al Padre: Señor, de los que tú me diste, ni uno solo se me ha perdido. Déjeme pensar, esto no lo dice la Biblia, pero déjeme pensar que el día en que Cristo esté entregando al Padre el reino eterno, Cristo va a poder decir: Señor, de los que tú me diste, ni uno solo se me perdió. Aquí están todos. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces la pregunta es: bueno, ¿y el montón de gente que se perdió? No se los dio el Padre. Aleluya. No se los dio. Porque Él va a salvar. Él va a salvar lo que se le perdió al Padre. Va a salvar lo salvable. Pero lo que no es salvable, nunca se lo dieron al Cristo. Por eso, hermano, esto es delicado. Porque al final el Cristo entrega al Padre para que inicie. Cualquiera diría: hermano, entonces de plano ese es el final. Hoy sí podemos decir y este cuento se acabó. Pues no, todavía no, porque allí inicia el reino eterno. ¿Cómo va a ser ese reino eterno? Mire, hermano, no sé. ¿Qué le puedo decir? No sé. Solo hay sombras en la Biblia. Todas aquellas parábolas que están escritas hablan del reino de Dios. Semejante es al reino de los cielos, dice. Ese es el reino de Dios. Entonces, pero hay parábolas nada más. Hay sombras de cómo va a ser nada más. Pero hasta que estemos allá, vamos a conocer y a saber realmente lo que vamos a seguir haciendo en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase un momentito de pie, hermano. Yo quiero terminar